Así que, eso, bienvenido a la escuela sabática. Ya sabe cómo se titula nuestra escuela sabática. Ya esta es la tercera lección sobre la escuela sabática de vuelta al altar. Así que, vamos, si quiere, como le invito a todos, por dato curioso, yo siempre grabo esto un jueves o un miércoles. Así que, como le invito siempre en todos los vídeos, mejor dicho, le invito a que me acompañe en oración y empezamos con la lección. Así que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, Señor. Gracias por permitirnos estar una semana más, Señor, aquí contigo. Que podamos meditar sobre tu santa palabra, Señor. Que tú nos llenas de paz, alegría, Señor, y gratitud del corazón. Que tú cambies nuestro carácter horroroso, Señor. Que tú nos quites nuestro corazón de piedra y nos pongas un corazón de carne, por favor. Que seas tú quien mora en nosotros y cumplas tu promesa y la cual vamos a reflexionar hoy. Y que, Señor, se haga tu voluntad y no la nuestra. Nos dé sabiduría y tu Espíritu Santo nos acompañe. Proteja a todos los que tienen problemas, Señor. Todos aquellos que estén viendo este vídeo, Señor, estén sufriendo también. Ayúdales porque tú sabes los planes que tienes para ellos. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Pues bueno, seguramente usted ya lo ha leído, no me hace falta decírselo, pero es mi obligación decírselo porque estoy grabando este vídeo. Que la escuela sabática, bueno, la lección de esta semana se titula Recuerda no olvidar. Es un poco raro, acordarte que es no olvidarte de algo, recuerda no olvidar, es muy raro. Para el sábado 19 de abril de 2025, en nuestra tercera escuela sabática, y vamos, por así decirlo, a empezar con el día sábado. Hoy día lo tengo un poco más corto, pero ya va a ver por qué, porque es tan importante las cosas que habla que se nos va a alargar un montón. Así que le voy a hablar del día sábado rápidamente, para que entienda, por así decirlo, cómo empieza. Porque sabe que esto lo escribe un pastor americano, supongo, y cuenta siempre un testimonio al inicio de la escuela sabática. Y por este testimonio ya le dijo a ustedes que las anteriores escuelas sabáticas, cuando contaba sus testimonios, eran un poco raros de relacionarlos con la idea bíblica o la reflexión bíblica que trataba de dar. Pero este sí que tiene más sentido. Pues cuenta la historia de que dice que un día estaba en una especie de no sé, en un culto, mejor dicho, y un pastor pues le dijo de que cogiesen su móvil, se sacasen una foto con algún compañero que tuviesen al lado, publicaran en sus redes sociales tal, y que con esa persona que se sacó la foto, orase por esa persona todos los días, durante toda esa semana, juntos. ¿Qué pasa? Le tocó con un señor llamado Derwin, si no me equivoco. ¿Y qué es lo que pasa? Básicamente que a él sí que le hacía mucha ilusión orar por ese hermano. El problema era uno. Esto nos pasa a muchos, a mí me pasa. Su mente desordenada, que tienes tantas cosas en la mente que tú dices, tengo miedo de no acordarme de contar esto. O sea, no acordarme de hacer esto. Y que en mi caso es no acordarme de contaros estas cosas. ¿Y qué pasa? Que dice que cogió el móvil en ese momento y puso una alarma a las 5 de la mañana para siempre orar por Derwin. Y dice que a partir de ahí empezó a orar todos los días por Derwin y hasta ahora, hoy en día, lo sigue haciendo. Por el simple hecho de que aunque ya no se va mucho con Derwin, con que ya pasó la semana, porque han pasado muchos años según cuenta el pastor después de eso, lo sigue haciendo porque su alarma se lo recuerda. ¿Y qué pasa? Básicamente, en la Biblia sucede algo parecido. Ya hemos más o menos comprendido que es un altar a lo largo de estas 3 lecciones que hemos tenido. El altar de Adán y Eva, que es un altar, por así decirlo, de promesa, mejor dicho. Y a la vez alabanza al Señor, porque es un acto de amor de que no los hayan matado en ese momento. Luego el altar de Noé, cuando les libró del diluvio, un altar de gratitud. Y en esta lección vamos a estudiar sobre el altar de Abraham, que es un altar de gloria, alabanza. Esos son los altares, como un momento de alabanza, de gloria, porque en esos momentos no existían los teléfonos móviles. En ese caso el ser humano no estaba tan degradado y tenía una buenísima memoria, una buenísima mente. Pero cuando ellos querían resaltar algo que les había ocurrido, en el caso de Abraham, ellos edificaban un altar, y es lo que hacía Abraham cada vez que el Señor hacía un milagro en su vida, o cada vez que le quisiera alabar, porque grande es el Señor. Y siempre construía altares. Y pues al igual que este pastor, que se acordaba siempre se acordó siempre de orar por ese, ¿cómo así decirlo? Por esa alarma que se puso en el móvil, pues así
esos altares eran una manera de acordarse de lo que hizo Dios para que se plantase ese altar. No sé si me entiende por dónde van los tiros. Y el mayor altar de todos, pues uno, el que pasó en el Edén, y yo diría el que le hizo, donde le hizo la promesa a Abraham. Así que vamos a pasar a la siguiente parte. Una promesa que vale la pena recordar. Mire, en la Biblia ustedes conocen muchas promesas, seguro. Filipenses 4:3 es una promesa, aunque sea solo un versículo, es una promesa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Después Apocalipsis 1:7, aquí que Él vendrá por las nubes, las promesas que hizo Cristo en Mateo 24, las promesas que hacen los apóstoles, la promesa del Espíritu Santo, Juan 14:6, Juan 3:16, todas esas promesas son como pequeñas partes, son pequeños interludios, por así decirlo, de la que es la promesa central y la gran promesa que es la que vamos a hablar aquí, sobre la que vale la pena recordar. Pero antes vamos a leer la historia de dónde surge esta promesa. Ya vimos cuál era la primera vez que se hacía esta promesa, que era en Génesis cuando moría este cordero. Pero ahora vamos a ver un poquito más en profundidad, que va a ser casi que repasar lo mismo, pero va a ver qué bonito va a ser. Acompáñenme a Génesis 12. Vamos a leer el principio de Génesis 12. Vale, Génesis 12. ¿Qué es lo que dice? Llamamiento de Abraham. Leamos. Jehová había dicho a Abraham. O sea, yo cuando lo leí por primera vez, esto fue muy random porque el Señor se aparece como un desconocido a Abraham. Y ¿qué pasa? Que es gracioso ver eso. Pero él lo hace con un propósito que él tenía para su vida, que dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditos de ti todas las familias de la tierra. Qué promesa más hermosa, hacer que alguien se te acerque y te haga una promesa tan hermosa como esa. Básicamente ya vemos la situación. Dios se acerca a Abraham y le hace la promesa tan hermosa que vemos aquí. Vale. La promesa básicamente empieza con de que eso, te bendeciré a ti, tu nombre será reconocido. Es como así decirlo, te daré gloria, por así decirlo. Pero no literalmente, porque solo la gloria es para Dios. Pero donde se centra la promesa principalmente es aquí, en el versículo 3. Al final del versículo 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué dice el Señor serán benditas en ti todas las familias de la tierra? Básicamente, de Abraham nació Isaac, de Isaac nació Jacob, y de Jacob fue todo el linaje de la tribu de Israel. Y de la tribu de Israel, de la tribu de Israel no. Sí, de lo que es Israel, básicamente, es que Israel no es una tribu, perdón. Bueno, de la nación de Israel nace lo que se llamaría conocer como el deseado de todas las gentes. Y ese deseado de todas las gentes es nada más y nada menos que Cristo. Que como vimos en Adán y Eva, que ese cordero que murió es el mismo símbolo que se ve aquí, esa bendición de todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque ese cordero murió para justificar los pecados de Adán y Eva. Por eso las vestiduras que estudiamos la otra vez. Y a la vez, a partir del pecado todos quedamos malditos. No me acuerdo dónde dice en la Biblia que a raíz del pecado todos quedamos malditos. Pero por causa de uno, todas las familias de la tierra fueron bendecidas. ¿Y ese quién es? Es Jesucristo. La promesa divina, única y central de todo el universo. Perfectamente podríamos cerrar la escuela sabática aquí, porque aquí ya está el secreto de todo esto, pero vamos a seguir meditando y verá usted qué bonito es esto. Vale, sigamos leyendo. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. También tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Mire qué valiente Abraham, con qué edad tan mayor que él tenía, y partió de su tierra obedeciendo a la promesa del Señor. Básicamente, sigamos leyendo. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Llegaron a Canaán,
Y pasó Abraham por aquella tierra, el lugar de Siquén, donde está la encina de Moré. El cananeo vivía entonces en la tierra. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Aquí vamos a hacer una aclaración. Cuando dice a tu descendencia daré toda esta tierra, el Señor habla en dos sentidos. Uno en que literalmente Israel habitó en toda la tierra de Canaán cuando luego salió de Egipto y conquistó todo Canaán, básicamente por la gloria de Dios. Pero no solo habla de esa tierra, sino de todo el mundo. De todo el mundo. Cuando habla de esa tierra, se habla de la tierra nueva, el todo el mundo. A ti, a tu descendencia. ¿Por qué? ¿Por qué hace el Señor esta promesa? Porque es la misma promesa cuando dice que en ti serán benditas todas las naciones. Básicamente. ¿Por qué? Porque, uno, Dios es amor y porque a raíz de Cristo, todos los que acepten y acepten ser justificados por Él, son salvos y justificados por Él, claramente. Y son herederos y con Cristo coherederos de la tierra nueva. Por eso Abraham hace esa tan maravillosa promesa. Es la misma promesa que hace con lo de que las familias serán todas benditas en su descendencia. Wow. Sigamos. Y se apareció Jehová y le dijo: a tu descendencia daré toda esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Por si acaso estamos en el versículo 7 del capítulo 12. Y edificó allí un altar, el primer altar que vemos que edifica Abraham. ¿Por qué edificó un altar ahí Abraham? Lo edificó para darle la gloria, el agradecimiento y conmemorar la promesa que Dios había hecho ahí. Eso básicamente era un pacto, pero era un pacto que hacía Dios consigo mismo, que le prometía a Abraham. Ya en el peor de los casos, que podría haber pasado perfectamente, que Abraham habría rechazado esa promesa, el Señor lo habría desechado y habría ido por otra persona. Era como cuando Moisés lo estaba rechazando al Señor y el Señor le pudo comenzar al final. Pero si Moisés rechazaba completamente, el Señor habría hecho la obra en otras personas, como dice el espíritu de profecía. Si es que nosotros, por ejemplo, no predicamos y no hacemos la obra, las piedras podrían perfectamente hablar y hacerla ellas mismas. Sigamos leyendo, versículo 8. De allí pasó un monte al oriente de Betel y plantó su tienda entre Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó en ese lugar un altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. O sea, llega a Betel, más o menos en una región intermedia, y dice que no solo invoca otro altar, porque este es otro altar distinto al del versículo 7, sino que no solo invoca el altar, sino que lo invoca también para agradecer y básicamente invocar el nombre de Dios, para que la presencia de Dios esté ahí. Luego Abraham partió de ella avanzando poco a poco hacia el Negev. Y bueno, ya conocen el resto de la historia. Mire qué bonita promesa vemos aquí, que vemos la promesa de todos los siglos, la de que el Señor, en la descendencia de Abraham, que sería básicamente Cristo, bendeciría a todas las familias de la tierra. Y ese altar fue la conmemoración de esa promesa tan hermosa y bonita. Que al fin y al cabo siempre es lo mismo. Cuando siempre en la Biblia oímos de que el altar, que tú pones al altar un cordero de sacrificio, no sé qué. Muchas veces oímos, es la misma promesa de que Cristo vendría a morir por cada uno de nosotros para justificación tuya y mía. Así que vamos a pasar a la segunda parte, que se titula El problema de la promesa, básicamente. ¿Qué era esta tierra que iba a heredar a Abraham? Ahora, hablando terrenalmente, ya no tan a lo que hemos hablado de la tierra nueva, sino la tierra esta, era la tierra de Canaán, todos lo sabemos. ¿Qué pasa? ¿Ustedes saben cómo eran los cananeos? Los cananeos básicamente eran idólatras, pero idólatras de lo que más te puedes imaginar. O sea, hacían idolatría. Bueno, es que ya eso es un resumen de todo, pero es que era una tierra horrible, de gente horrible. Encima eran fuertes. Cuando usted se acuerda, cuando en el libro de Josué, si no me equivoco, cuando se acercan básicamente los espías a ver la tierra esta, que era Canaán, estaba llena de gigantes. Pues imagínense cómo es esa circunstancia y cómo Abraham creía que le pudiese dar a su descendencia toda esa tierra si es que la circunstancia no colabora, ¿me entiende? Así que quiero que vea ahí básicamente
cómo de grande es el poder de Dios, que da igual cuál sea tu circunstancia. El Señor, por más piedras que haya en el camino, Él las va a apartar y te va a dar básicamente lo que prometió. ¿Qué pasa? Que no solo es reflexionar sobre eso. Si ahora mismo no tengo las partes de las que puede aparecer, pero si usted reflexiona sobre toda la vida de Abraham, se va a dar cuenta que es una vida completamente a caminar, dedicada a caminar con Dios. Abraham creyó en la promesa que el Señor le hizo y caminó con Él. Esa es la invitación que nos hace el Señor a nosotros también, caminar con Él, como Abraham también lo hizo, como habla de Enoc, como habla de Noé, como habla del mismo Jesús. Todo eso básicamente. En Génesis, como ha visto antes en 12:3, vemos cómo se cumple la promesa de que el Señor bendeciría a todas las naciones. Básicamente esa es la promesa de un Salvador. Lo voy a recordar porque es importante este punto. Es muy importante. ¿Y qué pasa? En este contexto de Canaán, Abraham habitaba allá. ¿Y qué pasa? Que él no tenía, él hacía algo que es un problema que tenemos nosotros hoy en día. No tenía miedo de ocultar su relación con Dios. No tenía miedo. Edificaba altares a donde quiera que vaya, también cuenta el Espíritu de Profecía, para conmemorar cualquier magnificencia de la gracia de Dios. ¿Qué pasa? Que Abraham perfectamente se podría haber visto influenciado por la población de Canaán, al ver de que, ay no, que este chico cree en Dios, no sé qué, no sé cuánto. Es como la historia de quien... le voy a contar una historia, a lo mejor no la conoce, que es como una historia que a mí me contó una vez, que dice que había un chico que era adventista y se fue a un campamento en el que nadie era cristiano, o creo que todos eran católicos. ¿Y qué pasa? Pues tenía miedo, tenía incomodidad porque con el tema del sábado y tal. ¿Y qué pasa? Dice que fue al campamento y cuando volvió sus amigos le preguntaron, ¿y qué tal el campamento? ¿Sabes qué contestó el chico? Dijo, de maravilla. Nadie se enteró que era adventista. ¿Tú cómo te quedas al oír esas palabras? Es tan triste de que queramos a veces ocultar al Señor. Deberíamos adorarle, reflejarlo en todos lados, no como los fariseos que fingían solo adorarle para ganar fama o gloria delante de la multitud, sino porque donde quieras que vayas, que el nombre de Dios siempre quede reivindicado. Y eso es lo que hacía Abraham. Escribía un altar para gloria y honra de Dios. Ahora, vamos a pasar a la última parte, que se llama Aparece un ayudador. Y aquí vamos a leer una historia que ustedes todos lo conocen, que es Génesis 22, si no me equivoco. Génesis 22. Sí. Vamos a leer la historia completa y vamos a reflexionar sobre ello y ya vamos a terminar con ello. Y va a ver qué tan bonito se ve la promesa reflejada ahí. Porque siempre es la misma promesa. Leamos, versículo 1. Aconteció, por si acaso Génesis 22, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Le dijo, Abraham. Este le respondió, aquí estoy. El Señor le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó de muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac, su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, andaremos y volveremos a vosotros. Vamos a hacer un énfasis aquí. ¿Cómo es posible? O sea, ninguno de nosotros somos padres, porque somos la mayoría jóvenes, supongo. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es que el Señor prueba a Abraham de tal manera? El Señor no le está tentando a Abraham, solo le está probando para que conozca cada vez más
cuán grande es el amor de Dios. Y es que es increíble cómo Abraham, sabiendo lo que el Señor le ha pedido, obedece. Por eso se llama el padre de la fe. Sigamos leyendo, versículo 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Después dijo Isaac a Abraham su padre: Padre mío. Él respondió: Hijo, aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo: Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Sigamos leyendo y ahora vamos a hacer un énfasis sobre todo. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Compuso la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, ya estaba preparado Isaac para el mismo holocausto. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, él respondió: Aquí estoy. El ángel le dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí estamos viendo el reflejo de lo que sería Cristo. Que hay muchas cosas que sacar. La primera es la obediencia tanto de Abraham y luego la de Isaac, como si Isaac claramente se ve ya que le están atando y poniendo encima del altar. ¿Cómo no negarse? Porque sabía que lo quería matar su padre, porque era ya el mandamiento de Dios. Lo quería matar, ¿y qué pasa? Isaac colaboró también. Y la fe que todavía... ¿Dónde se muestra más una fe de Abraham? Cuando Isaac le pregunta: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y básicamente Abraham le dice: Dios proveerá. Y así tendríamos que decir nosotros siempre toda nuestra vida, que Dios proveerá cualquier situación. Y cuando justamente ya estaba a punto de hacerlo, ¿cómo aparece el ángel? Y dije: para, que ya sé que temes a Dios. Y después aparece el cordero, bueno, el carnero dice ahí, el cual es ofrecido en holocausto. Ese carnero vuelve a representar a la misma persona, al mismo Dios amoroso y glorioso que es Cristo Jesús, que intercede en ese caso por Isaac, quien iba a morir. Y recordemos lo que representaba el asesinato del holocausto, o de corderos, que básicamente era remisión de pecados para perdón de tus pecados. Isaac iba a morir por sus pecados, que es lo que tendría que habernos pasado a cada uno de nosotros. Pero justamente el ángel le dice: para, aparece un cordero y es el que intercede por cada uno de ellos. Y Dios proveyó. Dios sí proveyó. Sigamos leyendo, versículo 14. Y Abraham llamó a aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice: hoy en el monte de Jehová será provisto. Llamó el ángel a Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo. ¿Quién es este ángel de Jehová? Muchas veces en la Biblia, usted cuando vaya a ir leyendo, va a ir el ángel de Jehová. Pues ese ángel de Jehová es Cristo, porque mira lo que le dije: por mí mismo he jurado, dice Jehová. Y el ángel de Jehová dice que por mí mismo he jurado, dice Jehová. Es Cristo. Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo y tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se añadirá de las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto bendeciste mi voz. Y vuelve la misma promesa: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Como al igual que fue bendecido Isaac ese día, fue salvado por el mismo Salvador que fue Jesucristo. Así Cristo murió por cada uno de nosotros. Es un pacto que hace Abraham con Dios, pero esto, mejor dicho, es un pacto que hace Dios consigo mismo, que se lo promete a Abraham. Porque ¿qué es lo que dice? Por mí mismo he jurado, dice el Señor. Y amén. Y vamos a leerlo una vez más. Lo hemos leído ya muchas veces a lo largo de todos los programas que hemos tenido. Pero acompáñenme a Hechos 10, 16. A Hebreos 10, 16. Que es donde vemos cuál era ese pacto eterno que hizo el Señor con Abraham.
Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Por qué? Porque ya murió uno por nosotros, porque ese uno se hizo obediente para que tú y yo podamos ser obedientes. Así que, hermano, ese altar del Edén, de Abraham, de la promesa, de Isaac, es una promesa hermosa que recuerda la misma promesa de siempre, que es el pacto eterno que hizo Dios consigo mismo y que prometió darnos a su Hijo unigénito para que tú y yo fuésemos salvos y podamos conocer su gran amor. Si es que tú comes hoy día es por Cristo, si es que tú respiras es por Cristo, si es que estás viendo esto es por Cristo, si es que has amanecido es por Cristo, si es que trabajas y tienes hijos, si es que vives es por Cristo. Nunca te arrepentirás de conocerle, y es lo que nos invita a nosotros, que le conozcamos. Y el conocerle es volver al altar, es recordar esa promesa del Calvario, y es, finalmente, adorarle. Así que, hermano, tenga buena semana y el Señor le bendiga. Un fuerte abrazo.